Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su curso de integrales. En este video vamos a hablar sobre integración por fórmulas de reducción. Para esto hay que entender que existen diferentes tipos de metodologías. Tenemos diferentes metodologías para resolver integrales que las estuvimos explorando. Integrales directas, con cierta forma, métodos de integración, artificios de integración como tal, también. Pero en este caso es una forma de integrar un poco especial porque ya vamos a tener un conjunto de fórmulas que no nos van a resolver en su totalidad la integral como tal, pero sí nos van a ayudar a hacer modificaciones sobre la expresión original, como por ejemplo ir reduciendo la potencia de uno de los términos hasta que posiblemente desaparezca, o cambiar de alguna manera algunos términos e irlos eliminando o desapareciendo de la expresión original para que al final nos van a seguir quedando integrales conocidas como integrales residuo o integrales residuales, pero dichas integrales van a ser más fáciles de realizar, van a ser más directas. Para esto, entonces, vamos a deducir una de ellas. Tenemos nosotros la integral con la forma x a la m, que multiplica a más bx a la n, eso a la potencia p por el diferencial de x. Para esto vamos a integrar dicha expresión, o vamos a realizar dicha integral por medio de integración por partes. Donde, si nosotros quisiéramos integrar por partes, el primer término va a ser nuestro término u, hasta cierto punto, y todo o el resto de la expresión va a ser nuestro diferencial de v. Eso pues recordando lo que viene siendo la integral. Pero para que nosotros podamos integrar o hacer la integración por partes, faltan elementos, por ejemplo, en la parte del diferencial de v. Porque si todo esto es nuestro diferencial de v, y después para encontrar v tenemos que integrar precisamente esta parte, pues y al diferencial de x le van a faltar elementos. ¿Qué elementos le van a estar faltando? Pues precisamente van a estar dados por esta variable, porque al final tenemos que derivarla para generar o construir lo que es el diferencial, y lo que nos va a faltar precisamente es el término x a la potencia n-1. Entonces vamos a extraer precisamente ese elemento o esa variable con dicha potencia de nuestro término x a la n. Si extraemos precisamente, voy a dejarlo aquí, a más b x a la n a la potencia p, y como decimos, este elemento es el que nos va a faltar, entonces a esta x le vamos a extraer una potencia n menos 1. Por tanto, nos va a quedar m, que es la potencia original que tiene, menos n más 1. Ahora sí, entonces, una vez más, si aplicamos propiedades de los exponentes y multiplicamos esos dos términos, pues nos va a seguir quedando x a la m y no estamos alterando como tal la expresión. Hecho eso, entonces, ahora sí, lo voy a poner de este lado. Entonces, todo nuestro término u y todo esto va a ser nuestro diferencial v. Entonces, todo nuestro término u es x a la m menos n más 1. Por tanto, su de u va a ser m menos n más 1 por x a la potencia tal menos 1, que sería m menos n, más 1 menos 1, pues quedaría m menos n. Todo eso por el diferencial de x. El resto de la expresión, que es el diferencial de v, que va a ser a más b veces x a la n a la potencia p por x a la n menos 1 por el diferencial de x. Entonces, integrando, lo voy a hacer aquí, para obtener precisamente b, va a ser la integral de a más b veces x a la potencia n, eso a la potencia p, por x a la n menos 1 por el diferencial de x. Donde su u sería a más bx a la n, por el diferencial de u nos va a quedar n veces b por x a la n menos 1 por el diferencial de x. Entonces ahora sí vemos que sí tiene forma u a la n, en este caso esta integral, porque está completa en términos de la variable y lo único que faltaría es multiplicarlo por esta constante
n por b y dividirlo también por n por b. Por tanto, v nos va a quedar como 1 sobre b por n por b por u a la n más 1. En este caso, u sería a más b por x a la n a la potencia p más 1 sobre p más 1. Ahora sí, entonces estructuramos la resultante, pues la estamos integrando con la forma u por el diferencial v, estamos integrando por partes, entonces va a ser todo esto es u por v. Y nos va a quedar entonces x a la potencia m menos n más 1, que multiplica a más b por x a la n a la potencia p más 1, entre n por b, que multiplica a p más 1, menos la integral de v por el diferencial de u. Entonces, ya lo voy a dejar afuera el coeficiente, o sea, este término, que sería n por b por p más 1. Y sería a más b por x a la n a la potencia p más 1 por el diferencial de u, que sería ese término. También vamos a dejar fuera esta constante, que sería m menos n más 1. Una disculpa aquí que lo esté amontonando, pero bueno, no hay que olvidar quién es. Por x a la m menos n por el diferencial de x. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer enseguida? Nosotros vamos a trabajar con lo que viene siendo este término, lo vamos a separar, vamos a trabajar solamente esta integral. Lo voy a hacer en otra página. Entonces tenemos originalmente la integral. Voy a poner primero x. Entonces sería x a la m menos n, que multiplica a este término. Con propiedad de los exponentes lo voy a separar. Lo voy a dejar como a más bx a la n a la potencia p por a más bx a la n a la potencia 1, ¿sí? Que sería este término. Todo eso por el diferencial de x. Aquí voy a aplicar entonces distributiva. Entonces voy a multiplicar todo este término por cada uno de los términos de este binomio. Entonces nos va a quedar la integral de a por x a la m menos n por a más b por x a la n a la potencia p más b por x a la n por x a la m menos n por a más b x a la n a la potencia p, todo eso por el diferencial de x. Aquí voy a poner corchetes. Y ahora sí. Entonces, ¿qué está ocurriendo en esta parte? Bueno, nos queda esta expresión, de la cual realmente ya no vamos a hacer mucho, pero esta segunda expresión podemos aplicar propiedad de los exponentes y entonces con las propiedades de los exponentes las potencias se sumarían. En este caso se sumaría n más m menos n, donde se anularían las n y solamente nos quedaría x a la n. Entonces, ya separando la integral en dos integrales con las propiedades de la integral, nos quedaría a veces la integral de x a la m menos n por a más b por x a la n a la potencia p por el diferencial de x, más b veces la integral de x a la potencia m por a más b x a la n a la potencia p por el diferencial de x. Perfecto, entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Si se dan cuenta, esta integral que tenemos es exactamente la integral que teníamos originalmente, ¿sí? Entonces, reescribiendo, vamos a tener la integral de x a la m,
que multiplica a más bx a la n, espero que quede todo aquí, a la potencia p por el diferencial de x, eso va a ser igual a este término, que sería x a la m menos n más 1 sobre, todavía está multiplicando, a más bx a la n a la potencia p más 1 sobre n por b, que multiplica a p más 1. Luego vamos a tener este coeficiente, que sería menos, en el numerador tenemos m menos n más 1 sobre n por b por p más 1, que va a multiplicar, ¿sí?, a esta integral, que al trabajarla aquí sería prácticamente esas dos integrales. Entonces, primeramente, ya no voy a poner los corchetes, ya directamente entonces sería a por la integral de x a la m menos n, bueno, por ese binomio a la potencia p por el diferencial de x, menos, otra vez todo ese término, por b por la integral de x a la m por a más bx a la n a la potencia p por el diferencial de x. Aquí aparentemente, bueno, podríamos decir, ay, esto ya se complicó demasiado, pero se van a reducir muchos términos, pues como habíamos comentado, esta integral que nos quedó es exactamente la que originalmente tenemos, es verdad, está multiplicada por un coeficiente aparte, entonces toda esa integral la podemos pasar del lado de la expresión que está restando hacia el lado izquierdo para estar sumando. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Yo solamente ahorita voy a trabajar como este término con 1 y le voy a sumar este término. Entonces, al hacer la suma, lo voy a hacer aquí abajo, sería 1 más lo que viene siendo m menos n más 1 por b sobre n. Aquí, bueno, importante comentar, estas b se pueden cancelar, entonces ya la podemos omitir. b dividida entre b es la unidad y quedaría solamente m menos n más 1 en el numerador y en el denominador n que multiplica p más 1. Perfecto. Haciendo entonces la suma de fracciones, nos quedaría, y ya haciendo el producto de términos, sería n por p más n más m menos n más 1 sobre n por p más 1. Podemos cancelar términos semejantes y nos quedaría n por p más m más 1 sobre n por p más 1. Así lo vamos a dejar. Entonces nos queda precisamente este coeficiente que estaría ya multiplicando de este lado a una integral con esta forma. Entonces nos quedaría, siguiente página, n por p más m más 1 sobre n que multiplica p más 1, todo eso que multiplica a la integral x a la m que multiplica a más b por x a la n, eso la potencia p por el diferencial de x. Eso va a ser igual ahora a este término y a esta integral que va a ser nuestra integral residuo. Entonces sería x a la m menos n más 1 que multiplica a más b x a la n a la potencia p más 1 sobre n por b por p más 1 menos m menos n más 1 por a sobre n que multiplica p más 1 por b. Aquí simplemente apliqué conmutativa. Y eso que multiplica la integral x a la m menos n por todo ese término. Aquí simplemente se repite y listo. Siguiente, ahora sí, como podemos observar, vamos a tener una ecuación con tres términos y podemos observar que en el denominador tenemos términos semejantes.
¿vale? Que podemos prescindir de ellos. O, si lo queremos ver, este término que está dividiendo pasa multiplicando a los otros dos y todos se terminarían cancelando. También este coeficiente va a pasar dividiendo a todos y al final entonces la integral nos quedaría x a la m que multiplica a más bx a la n a la potencia p por el diferencial de x igual a x a la m menos n más 1 por a más bx a la n a la potencia p más 1 sobre, vamos a poner b veces np más m más 1 menos, aquí tendríamos m menos n más 1 por a sobre n por p más m más 1, eso por v, todo por la integral de x a la m menos n, que multiplica a más b por x a la n a la potencia p por el diferencial de x. Y así quedaría entonces esta fórmula ya, por así decirlo, simplificada. Realmente no está muy simplificada, pero ya teniendo precisamente esta expresión, nos queda perfecto porque ya con ella nosotros vamos a poder reducir términos de una expresión original. Aquí uno podría decir, bueno, es que yo sigo viendo muchos elementos y veo muy tosca. Realmente así son este tipo de fórmulas de reducción, porque como pueden observar, al estar integrando este tipo de expresiones, ¿sí? Que tienen esta forma, esta estructura, la resultante me entrega ya una expresión como tal, que ya no contiene integral, pero sí me sigue entregando una siguiente integral, la cual es una integral residuo, pero observen aquí qué está pasando con este exponente. Veríamos que el exponente original, que solamente es m, en la primera vuelta que le estemos dando en el desarrollo, nos va a quedar una integral que contiene x a la potencia m-1. Eso quiere decir que se va a reducir en n grados la potencia de x, que eso es lo importante. Entonces, si tuviéramos una x cuarta, con esta fórmula se podría convertir en una x dependiendo del valor de n, por ejemplo, que ahí n fuera 2, ¿sí? Así pues no tendría forma u a la n. Entonces, con esta fórmula de reducción nos ayudaría mucho, porque ahora sí, como les digo, esta integral nos entregaría ya una x a la potencia 4 menos 2, o sea, a la potencia 2. Entonces ya se reduciría en n grados la potencia de x, que eso es lo importante o es el objetivo en muchas de las fórmulas de reducción, ¿sí? Como su nombre lo dice, pues va reduciendo los grados de algunos términos, los va desapareciendo. Perfecto. Entonces, vamos a hacer un ejemplo para que quede claro esta parte. Lo vamos a hacer aquí también para ir trabajando, utilizando aquí visiblemente la fórmula. Entonces, ejemplo. Tenemos la integral de x cúbica por el diferencial de x sobre la raíz de 1 menos x cuadrado. Reescribiendo sería la integral de x cúbica que multiplica a 1 menos x cuadrada a la menos 1 medio por el diferencial de x. Como pueden observar, pues tiene la estructura, tiene una x a una potencia m, tiene un binomio, ¿sí? De grado n, en este caso grado 2, a la potencia p por el diferencial de x, ¿vale? Entonces, ya haciendo la similitud, ¿quién sería m en este caso? Sería 3. ¿Quién sería n? Sería esta potencia de x, lo que está dentro de paréntesis, que sería 2. La potencia de p sería menos 1 medio. También, ¿quién sería a? Sería 1. Y b sería menos 1. Perfecto. Entonces, al utilizar nuestra fórmula de reducción, entonces nos va a quedar un término con esta forma, que sería x a la potencia m, que sería 3, menos n, que sería 2, más 1, eso que multiplica a más bx, realmente es todo lo que está dentro del paréntesis, se repite nada más, a la potencia p, que sería menos 1 medio, más 1. Todo eso sobre b, que sería menos 1, que multiplica a np, donde n es 2, p es menos 1 medio, más
más m, que sería 3, más 1. Menos, tendríamos m, que sería 3, menos n, que sería 2, más 1, por a, que sería 1, sobre, aquí voy a abrir paréntesis, digo corchetes, np, que sería 2, por p, que es 1/2, más m, que es 3, más 1, cerramos corchete, multiplicamos por b, que sería menos 1. Eso, la integral de x a la m menos n, que sería 2, y otra vez replicamos todo lo que está dentro del paréntesis a la potencia p, que sería menos 1/2 por el diferencial de x. Es verdad, acaban de ver, esta parte sí es un poco tediosa porque hay que ir fijando cada uno de los valores según lo que nos está diciendo la estructura, ¿vale? Pero bueno, a partir de aquí se vuelve más ligera, por así decirlo, el desarrollo. Entonces, resolviendo las sumas, tanto en las potencias como en los denominadores, nos va a quedar, aquí lo voy a poner, igual a, sería x a la potencia 3 menos 2 sería 1, más 2 sería 2, perdón, más 1 sería 2, entonces sería x cuadrada, que multiplica a 1 menos x cuadrada, a la potencia menos 1/2 más 1 sería 1/2 positivo, sobre, veríamos que, bueno, va a quedar negativo, entonces vamos a poner menos, aquí tendríamos 2 por menos 1/2, quedaría menos 1, más este 1 sería 0, y quedaría el 3 solito, entonces quedaría 3. Aquí voy a borrar un poco esta parte, espero que me alcance el tiempo. Menos, aquí creo que podemos cancelar este menos con este menos para que se haga más, entonces quedaría más, tendríamos 3 menos 2 sería 1, más 1, 2, por 1, 2. Entonces quedaría 2 en este numerador. Luego en el denominador otra vez, que realmente seguiría siendo el mismo valor, quedaría 3 al igual que este. Aquí también podemos hacer ese tipo de cosas, se replican mucho. De la integral de resolviendo la diferencia en la potencia sería simplemente x, que multiplica a 1 menos x cuadrada a la potencia menos 1/2 por el diferencial de x. Muy bien, ¿qué está ocurriendo aquí? Como pueden observar, ya queda más sencillo esta integral. Entonces, resolviendo, nos va a quedar menos 1/3 de x cuadrada por la raíz, más 2/3 de x por 1 menos x cuadrada a la menos 1/2 por x por el diferencial de x. Aquí entonces simplemente agrupé x con el diferencial y podemos observar que al reducirse en grado n la potencia de x, pues nos quedó x a la potencia 1, y que ahora sí esta integral residuo está más sencilla, más directa y tiene la forma u a la n. ¿Quién sería su u? Sería 1 menos x cuadrada y su du sería menos 2x por el diferencial de x. Podemos ver que efectivamente tiene la forma u a la n porque está completa en términos de la variable. Solamente hay que multiplicar por menos 2 para completar la integral y por menos 1/2 para no alterar la expresión. Entonces, como resultante nos quedaría menos 1/3 de x cuadrada por s radical. Aquí, pues bueno, tendríamos 2 dividido entre 2 es la unidad y nos quedaría menos 1/3, no olviden este signo, de la resultante de esta integral, que sería u a la n más 1 sobre n más 1 más c. Resolviendo, entonces simplemente nos quedaría menos 1/3 de x cuadrada por la raíz de 1 menos x cuadrada. La resultante en este divisor sería 1/2, entonces nos quedaría menos 2/3. La potencia aquí sería más 1/2, entonces nos quedaría ya convertido a radical, sería 1 menos x cuadrada dentro de la raíz más c. Y así quedaría entonces la solución para esa integral. Entonces, como pueden observar, nosotros tenemos una integral que no presenta ninguna forma como tal, y por medio de fórmulas de reducción la llevamos a una forma conocida, que en este caso su integral residuo tiene la forma u a la n,
y se resuelve directamente. Entonces, ese realmente es el uso y el poder de este tipo de integrales con fórmulas de reducción. Y que es verdad, la deducción a veces no es tan sencilla, como pudieron observar, si se necesitan capas, por así decirlo, de desarrollo, no perderse entre tanto número, pero bueno, al final nos quedan este tipo de expresiones. ¿Vale? Entonces, tenemos diferentes fórmulas de reducción. Tenemos la primera, la cual va a llamar A, que sería x a la m multiplicado por A más B por x a la n a la potencia P por el diferencial de x, que es la que nosotros acabamos de deducir en este video, que tiene pues esta forma, ¿no? Voy a ponerlo. También es importante, les decía, tomar en cuenta que nosotros ahorita lo hicimos de manera didáctica, lo resolvimos por medio, esta integral, ¿verdad? Por medio de la fórmula de reducción que acabamos de deducir. Sin embargo, creo que hubiera sido más sencillo haberlo hecho por diferencia de binomias, que fue uno de los temas que nosotros estuvimos trabajando en videos anteriores. Entonces, este tipo de fórmula nos dice que disminuye en n a m, ¿vale? Y aquí lo podemos precisamente observar. Disminuye en n a m, pero falla cuando, porque también tiene limitaciones, n por p más m más 1 da igual a 0. ¿Vale? Entonces, estos términos no pueden ser 0. Si dan 0, pues precisamente es donde está el fallo y no podremos utilizarlo. Otra fórmula de reducción que pues también se desprende de esta, la podemos tener como x a la m más 1, que multiplica a todo ese término, este es n por p, sobre np más m más 1 por la integral de x a la m por a más b x a la n a la potencia p menos 1 por el diferencial de x. En ese caso, podemos ver que la fórmula disminuye en lo que viene siendo en 1 a p. En 1 a p. Y también tiene su fallo. Precisamente falla cuando n por p más m más 1 es igual a 0. Otra fórmula de reducción sería x a la m, bueno, sería el mismo término o la misma integral, pero ahora la resultante es x a la m más 1, que multiplica a más bx a la n a la potencia p más 1 sobre el denominador, que sería m más 1 por a, menos ahora todo este término por b sobre m más 1 por a, por la integral de x a la m más n y en este caso aumenta en n y disminuye cuando falla, cuando m más 1 es igual a 0. Bueno, espero que haya quedado claro cada uno de los pasos del proceso. Tenemos aquí todas estas integrales de reducción que pueden estar utilizando, dependiendo si una falla, pueden utilizar la otra, etc. No hay que olvidar, como les decía, aquí ya nada más cuestión de decidir cuándo sí, cuándo no utilizar una de ellas.